Hombre enfermo de Europa. El Imperio Otomano lleva con orgullo ese nombre desde hace medio siglo. El otrora majestuoso imperio lleva siglos en decadencia. Su población se rebela y el propio país se ha quedado irremediablemente rezagado con respecto a sus vecinos más poderosos. Y en este difícil momento, se encuentra al borde de la guerra más destructiva que ha conocido la historia. Veamos la Primera Guerra Mundial desde la perspectiva del Imperio Otomano. A principios del siglo XX, Turquía no se encontraba en las mejores condiciones. Su enorme imperio estaba plagado de crisis. Tras la victoria del Imperio ruso en la guerra de 1878, Turquía perdió muchas de sus tierras en los Balcanes y unos años más tarde también perdió de facto los territorios egipcios ocupados por el ejército británico y Túnez capturado por los franceses. Sin embargo, la decadencia del imperio era visible desde el interior del país, por lo que en 1908 los jóvenes turcos hicieron una revolución y derrocaron al sultán, apoderándose de los cargos ministeriales, parlamentarios y administrativos. Establecieron un régimen dictatorial que poco difería de los tiempos del sultán que habían derrocado. Esta inestabilidad provocó que Italia y más tarde la Unión Balcánica decidieran arrancar sus trozos del pastel, del imperio que se desvanecía. Y mientras el país perdía los restos de su poder, en Creta y en las zonas habitadas principalmente por armenios y griegos no cesaron durante décadas las revueltas, brutalmente reprimidas por el gobierno central. En cuanto al desarrollo industrial, Turquía ocupaba el último lugar de Europa y uno de los últimos de Asia. El número de trabajadores empleados en la industria y el transporte no superaba las 40 a 50.000 personas. Esto no hacía más que agravar la situación del país frente a la superioridad tecnológica de los países europeos. Uno de los que querían invertir el curso de la historia y restaurar la grandeza del imperio era Enver Pacha. Era uno de los 3 líderes de facto del país y el ministro de la guerra. Con su ayuda, Turquía pudo recuperar algunas de las tierras perdidas durante la Segunda Guerra de los Balcanes. Pero no fue suficiente. Por encima de todo, el Imperio Otomano deseaba conservar sus tierras a toda costa. Aunque en un principio Turquía se había apoyado en Gran Bretaña y la Entente, la creciente desconfianza hacia Gran Bretaña y la amenaza del Imperio ruso acercaban rápidamente a Turquía a su adversario, el Imperio alemán. Desde principios de siglo Alemania había estado ayudando a Turquía a construir un nuevo ejército al estilo alemán. Pero la derrota en las últimas guerras demostró que el proceso aún estaba muy lejos de completarse. En el verano de 1914, tras el asesinato del archiduque de Austria, cuando la situación había alcanzado un punto álgido, el Imperio Otomano quería una promesa de que sus reivindicaciones serían atendidas por Alemania en caso de victoria de esta. Sobre todo porque los turcos confiaban en que los británicos probablemente se abstendrían de entrar en una gran guerra europea. El 2 de agosto de 1914, el Imperio Otomano firmó un tratado secreto de alianza con Alemania que, sin embargo, no le obligaba a entrar en la guerra del lado de las potencias centrales. A pesar de ello, el Ministerio de Guerra otomano anunció una movilización general en el país. La situación se complicó por la opinión extremadamente heterogénea del gobierno sobre la guerra. Muchos se oponían. El país estaba claramente agotado, pero la derrota en las últimas guerras demostró a todos los países europeos y a Rusia su vulnerabilidad a las invasiones. Minó el prestigio militar y agitó el fantasma de la caída definitiva del imperio. Y entrar en la guerra del lado de Alemania prometía grandes beneficios, así como la oportunidad de recuperar, si no territorio, al menos el respeto entre los estados europeos. Los asesores militares insistieron mucho en aplazar la entrada en la guerra hasta 1915, cuando se hubiera completado la reforma del ejército. Sin embargo, Enver Paşa estaba convencido de que Turquía debía recuperar ahora su antiguo lugar bajo el sol. Aunque, al mismo tiempo, a principios de agosto parecía que la guerra no duraría mucho, de unos meses a 6 meses, y Turquía se mantendría neutral. Pero cada vez era más difícil mantener la neutralidad. El 6 de agosto, 2 cruceros alemanes Goeben y Breslau, tras atacar colonias francesas en el norte de África, pidieron recalar en puertos turcos. La negativa del gobierno otomano habría sido contraria a la alianza, pero para mantener la neutralidad Turquía compró estos 2 barcos, reteniendo en ellos a tripulaciones y capitanes alemanes que se negaron a obedecer las órdenes de los almirantes otomanos. Así,
Los dos cruceros alemanes hicieron en realidad lo que quisieron, pero en nombre de Turquía. Este caso estaba en manos de Enver Pasha. Alemania, tras el fracaso de la táctica de Schlieffen, estaba sumamente interesada en la entrada de Turquía en la guerra, por lo que llegó a un acuerdo secreto con Enver, para preparar un incidente que atrajera a los otomanos a la guerra. Sobre esta decisión Enver no sabía ni siquiera el jefe del Estado Mayor y menos aún otros miembros del gobierno del Imperio Otomano. El 30 de octubre, tal y como se había ordenado previamente, 2 barcos alemanes con bandera turca bombardearon Odessa, Feodosia y Novorossiysk. 2 días después el Imperio ruso declaró la guerra a los otomanos. El 5 y 6 de noviembre le siguieron Inglaterra y Francia. De este modo, el Imperio Otomano se vio arrastrado a la guerra por la decisión de un solo hombre. La entrada del Imperio Otomano en la guerra provocó una serie de resentimientos y dimisiones entre los miembros del gobierno que se oponían a la guerra, pero ya era demasiado tarde para retroceder. En el Cáucaso, el primer cuerpo de ejército del Cáucaso ruso ya había cruzado la frontera y había pasado a la ofensiva. Tras unirse a las potencias centrales, los dirigentes turcos esperaban la devolución de los territorios perdidos por el Imperio Otomano como consecuencia de la guerra, las islas del archipiélago griego, Tracia Occidental, así como las regiones de Kars y Batumi, que habían sido cedidas a Rusia como resultado de la guerra de 1877 a 1878. Enver Pasha se fijó tareas aún más ambiciosas tras la toma de Sarakamis, Betum, Kars, Ardagan, el acceso al mar Caspio, y en el futuro, el sometimiento de Asia Central y la unificación de todos los pueblos túrquicos a través del movimiento islámico, para abrir el camino a Afganistán. El curso posterior de los acontecimientos demostrará hasta qué punto estaba equivocado sobre las capacidades de las armas turcas. El principal teatro de operaciones militares iba a ser el Cáucaso. Los rusos llevaban ya varias semanas avanzando allí con un amplio frente. El tercer ejército turco contrario era casi la mitad, pero la feroz resistencia de las tropas turcas detuvo el avance ruso a mitad de camino hacia Erzurum. Un poco más al norte, unidades del tercer ejército turco iniciaron una ofensiva hacia Batumi. Cruzaron la frontera y consiguieron tomar varias ciudades pequeñas. Este pequeño éxito animó a Enver a lanzar una ambiciosa ofensiva de invierno. A lo largo de noviembre, Enver Pasha y el mando turco, alentados por los éxitos parciales de su ejército, realizaron cuidadosos preparativos y desarrollaron un plan para una gran ofensiva hacia el Transcáucaso ruso. Al desarrollar un plan para derrotar al ejército ruso, Enver intentó utilizar las tácticas alemanas empleadas en la batalla de Tannenberg. El mando turco planeó destruir todo el grupo Sarikamis del ejército ruso con las fuerzas de 3 cuerpos de ejército, el 9º, el 10º y el 11º. Los 2 primeros cuerpos debían rodear el grupo Sarikamis del ejército ruso desde el norte a través de Olti, Olta y Bardús, formando una caldera. El 11º cuerpo debía avanzar de frente hacia Sarikamis para desviar la atención de las acciones del 9º y 10º cuerpos. El éxito de la operación daría la oportunidad de continuar la ofensiva hasta el Cáucaso hasta la llegada de las reservas del ejército ruso. El plan de los turcos estaba diseñado para una rápida y sigilosa circunvalación y enérgicas acciones demostrativas del 11º cuerpo, mientras el 9º y el 10º avanzaban con retaguardias mal organizadas con la esperanza de obtener alimentos de la población musulmana local. Sin embargo, algunos oficiales, entre ellos el comandante del tercer ejército, dudaban de que el plan aplicado en verano pudiera utilizarse en invierno. Las carreteras de montaña de Anatolia Oriental eran prácticamente intransitables para el transporte, la nieve alcanzaba el 1,5 metros de profundidad y la temperatura descendía hasta los menos 20 grados centígrados. El comandante del tercer ejército, Hassan İzzet, que revisó el plan de ataque, introdujo importantes adiciones en el mismo. En su opinión, las tropas necesitaban un suministro bien organizado de ropa de invierno, alimentos y municiones, pues de lo contrario el plan ponía en peligro a todo el ejército otomano en el Cáucaso. Enver Pasha consideró tales declaraciones como una expresión de excesiva cautela. Por lo tanto, simplemente destituyó al general y tomó él mismo el mando del ejército. El 22 de diciembre, el ejército otomano comenzó su ofensiva en las montañas cercanas a Sirakomis. A pesar de la ventaja numérica de los 9º y X cuerpos durante toda la marcha, el ejército turco fue perseguido por los elementos, frío de menos 20 grados y caminos de montaña cubiertos de nieve que impedían el paso de la artillería. A pesar de todo, los 2 cuerpos consiguieron adentrarse en territorio enemigo y flanquear a las unidades rusas. Sin embargo, las unidades rusas se dieron cuenta a tiempo de la amenaza de cerco y comenzaron a retirarse. Los débiles ataques del 11º cuerpo permitieron a los rusos retirar a las unidades más capaces a Sirakomis.
mientras que los turcos, evitando a las fuerzas principales, perdieron hasta la mitad de sus soldados antes incluso de entrar en batalla. La esperanza del apoyo de la población musulmana no se justificó. Los soldados, sin ropa de abrigo ni suministros normales, simplemente cayeron muertos, agotados y congelados durante la larga marcha. Después de una semana de ofensiva, los turcos lograron cortar la carretera Siro-Kamiskars a la ciudad. A pesar de las dificultades con las que se enfrentaban los turcos, Enver creía que era imposible retrasarse, porque los soldados rusos capturados informaron de que la ciudad estaba defendida por 2 a 3 compañías, formadas apresuradamente en los últimos días. La captura de la ciudad prometía el cerco de todas las tropas enemigas, porque el ferrocarril pasaba por Siro-Kamisk. Pero durante la ofensiva se perdió la conexión entre el 10º y el 9º cuerpo. A pesar de que los turcos sufrieron importantes pérdidas, el éxito de la maniobra sembró el pánico en el mando de las tropas rusas. El comandante de las tropas Mislaevsky junto con el general de división Volkovitinov abandonaron la ciudad en coche y ordenaron la destrucción de los almacenes, por lo que fue destituido. El 29 de diciembre Sarikamisk estaba completamente rodeada. Al mismo tiempo el 10º cuerpo de ejército se acercaba a la ciudad, pero el número total de las tropas que avanzaban apenas llegaba a 18.000 de los 50.000 que iniciaron la ofensiva una semana antes. La marcha de una semana en condiciones climáticas terribles no fue sin consecuencias. Las tropas exhaustas necesitaban descansar y el asalto, incluso contra un enemigo pequeño, infligía terribles bajas. A pesar del avance, por la noche se produjo una pausa en los combates y por la mañana los rusos ya eran capaces de reconquistar la estación de ferrocarril y expulsar a las unidades turcas de la ciudad. Un día después llegaron refuerzos y los rusos lanzaron una contraofensiva. Perdiendo más de la mitad de sus tropas, las unidades otomanas no pudieron contener el ataque de las nuevas fuerzas enemigas, y Enver Pasha tomó la única decisión correcta: dio la orden de retirada. Agotadas por las batallas y el frío, las unidades turcas siguieron perdiendo hombres durante la retirada. Ya en marzo los turcos abandonaron todos los territorios capturados, incluso en dirección a Batumi. En total, el ejército otomano perdió de 70 a 90.000 soldados, heridos, muertos en combate y muertos por congelación, que volvieron a las mismas posiciones. Una vez más, la subestimación del enemigo y la falta de voluntad para preparar la retaguardia y la ropa de abrigo condujeron a la derrota de los atacantes. Sin embargo, las batallas de la Segunda Guerra Mundial demostrarían que esta experiencia no había enseñado nada a nadie. La derrota invernal de los turcos fue un duro golpe tanto para el ejército como para la moral del país. Y el gobierno necesitaba chivos expiatorios, aquellos a los que echar la culpa del fracaso en el Cáucaso. Desgraciadamente eran armenios, ya antes se habían producido pogromos de armenios, pero ahora la limpieza étnica había adquirido carácter masivo y duraría hasta principios de 1917. Simultáneamente con el genocidio de armenios, el Imperio Otomano cometió genocidio de asirios y genocidio de griegos pónticos, pero a menor escala. El frente del Cáucaso no fue el único. Al entrar Turquía en la guerra abrió un frente sur, donde limitaba con las colonias británicas y Egipto, también ocupado anteriormente por el Imperio Británico. Muy pronto el frente sur se hizo sentir. Las tropas británicas desembarcaron en la costa del Golfo Pérsico, en el Fao, desde donde iniciaron su avance hacia el norte. Las fuerzas otomanas fueron incapaces de detener a las superiores fuerzas enemigas y tuvieron que iniciar una larga retirada. Perdieron Basora y después Kurna. La derrota en la ofensiva de invierno dejó al ejército turco exhausto durante muchos meses y obligó al gobierno otomano a enviar nuevos regimientos de soldados al frente del Cáucaso, hasta tal punto que se vieron obligados a dejar a las tropas turcas sin refuerzos. Sin embargo, el mando turco planeaba detener la ofensiva británica arrastrando sus fuerzas a Egipto, ocupado por el Imperio Británico desde hacía 3 décadas. El mando turco desarrolló un plan para una operación destinada a apoderarse del Canal de Suez, una importante arteria para el Imperio Británico. El posible éxito de la operación significaba grandes problemas para los británicos, no solo en el frente sur, sino también en Europa, y además daba a los turcos la oportunidad de penetrar en África con la esperanza de levantar a la población musulmana contra los imperios coloniales de Francia y Gran Bretaña. Las fuerzas turcas bajo la dirección de generales otomanos y alemanes pudieron apoderarse rápidamente de la península del Sinaí, pero para apoderarse del estrecho era necesario apoderarse de ambas costas. De lo contrario, los soldados en el Sinaí estarían bajo el fuego constante de la artillería naval británica sin poder contrarrestarlos. Las tropas de Cemal Pasha, comandante de la operación,
tenían la difícil tarea de forzar el estrecho y hacerse con un punto de apoyo en la otra orilla. A pesar de todas las aparentes ventajas del éxito de la operación, esta se preparó francamente terrible. Las tropas atacantes del Imperio Otomano eran minoritarias y solo contaban con 20.000 personas frente a 30.000 británicos atrincherados que contaban con el apoyo de la Royal Navy que disparaba su artillería. Después de solo una semana tras un intento infructuoso de forzar el canal, las tropas turcas se retiraron al interior de la península. Las derrotas del ejército otomano en el Canal de Suez, en el Cáucaso y en Mesopotamia, crearon una peligrosa ilusión de incompetencia total del mando turco. Pero a pesar de los fracasos en todos los frentes, los británicos todavía tenían que retirar sus fuerzas para luchar contra Turquía, que eran muy necesarias en Europa. Por lo tanto, Gran Bretaña quería sacar a los otomanos de la guerra mediante la toma del estrecho y el bombardeo naval de Estambul. En febrero, la Armada británica realizó una incursión infructuosa a través del estrecho de los Dardanelos. Las potentes baterías costeras y los campos de minas submarinos hundieron 3 acorazados y varios otros buques menores. El acercamiento a la capital del imperio quedó frustrado. Pero esto no fue el final. Tras el fallido intento de la flota británica de forzar los Dardanelos, gracias a los servicios de inteligencia y espionaje, el gobierno otomano conoció los detalles del plan de operaciones para el desembarco en la península de Galípoli. Los aliados querían repetir la incursión, pero para ello era necesario capturar las baterías costeras de la península. La inteligencia recibida, así como el respiro entre la incursión en el estrecho y el desembarco, dieron a los oficiales turcos y alemanes la oportunidad de preparar las defensas a lo largo de toda la península, así como de tender carreteras y minar las playas. El 25 de abril, las unidades aliadas comenzaron a desembarcar en la península de Galípoli. La operación de Gallipoli era extremadamente peligrosa para el Imperio Otomano, por lo que las mejores unidades turcas se lanzaron a la defensa. Y funcionó. A pesar de la evidente superioridad de la flota británica, los aliados capturaron el pequeño pedazo de tierra a un coste de 18.000 bajas solo en el primer día. Pero más al norte, las tropas del cuerpo de ejército australiano y neozelandés desembarcaron en playas estrechas bajo un intenso fuego de unidades otomanas en las laderas. Sin embargo, pronto consiguieron abrirse paso hasta los acantilados que rodeaban la playa. La guarnición otomana que defendía las alturas tuvo que resistir hasta que llegaron los refuerzos del cuartel general del ejército, pero se encontraron con la superioridad de las fuerzas enemigas. El desembarco llevaba varios días en marcha y las tropas llegaban a tierra en un flujo constante. Las unidades turcas resistían literalmente hasta la muerte. Casi todo el 57º Regimiento de Infantería cayó en combate, pero los turcos a costa de sus vidas cumplieron la tarea, y la 19ª División llegó y pudo cerrar al enemigo en un área de 1,5 kilómetros por 500 metros. El intento de aliviar la situación de los aliados atacando Critilla fracasó completamente. Ni en abril, ni en mayo, fueron capaces de lograr el éxito. Los turcos consiguieron repeler el ataque y pasar a la contraofensiva. Solo el fuego de la artillería de a bordo no permitió destruir completamente las tropas enemigas en el sur. Después de eso los combates comenzaron a disminuir y el 8 de mayo la operación de ataque a Critilla realmente terminó. El éxito del ejército otomano se debió, por supuesto, al competente mando de Mustafa Kemal, así como a la dedicación de los soldados que defendían el corazón del imperio. Pero los británicos, curiosamente, contribuyeron de forma más significativa a la victoria de los turcos. Al igual que el mando turco en la batalla por el Canal de Suez, los británicos, con todo el colosal beneficio que les reportaba el éxito de la toma del estrecho y los accesos a Estambul, prepararon mal la operación. El primer error fue una incursión sin éxito, cuyo resultado fue solo la divulgación de los planes estratégicos al mando turco. Más adelante solo empeoró. El desembarco marítimo es una de las operaciones militares más difíciles tanto para los comandantes como para los soldados. Pero esto no impidió a los británicos formar la base de las tropas de desembarco aliadas a partir de nuevos reclutas, que por primera vez entraron en combate solo durante el desembarco. Para empeorar las cosas, se carecía de artillería de campaña y las líneas de suministro estaban al límite. Como resultado, las fuerzas de la Entente no lograron capturar ni Critilla ni las alturas de Achi Baba. Incluso los británicos pronto se dieron cuenta de que la operación había fracasado por completo, y en diciembre Gran Bretaña evacuó sus tropas de la península. En otoño, en Mesopotamia, se hizo evidente para el Estado Mayor otomano que el mando británico había decidido aprovechar el éxito de la ofensiva y continuar la marcha hacia el Kat y Bagdad. En esta confusión, Enver Pasha, temiendo la caída de Bagdad, se dio cuenta de que había subestimado la importancia del frente mesopotámico, por lo que, por decreto suyo, los turcos crearon el Sexto Ejército. El Sexto Ejército se formó a tiempo para permitir a los otomanos contrarrestar el avance británico, pero fue incapaz de detenerlo por completo.
Pronto los combates llegaron a la ciudad de Ctesifonte. Un contraataque de 2 divisiones otomanas cerca de la ciudad provocó grandes pérdidas en ambos bandos, pero obligó a los británicos a retirarse a El-Kad. Los turcos, enterados de la retirada británica, decidieron perseguir al enemigo. El 7 de diciembre, las fuerzas otomanas consiguieron rodear completamente la ciudad y comenzar su asedio. Un intento de las fuerzas británicas de alejar a los otomanos de la ciudad y aliviar a la guarnición fracasó, bajo los golpes de todo el sexto ejército de Gouls, que para entonces había acudido en ayuda de Nureddin Pasha. La ciudad era un buen refugio y estaba situada en las alturas, lo que permitía mantenerla contra las fuerzas que subían. Esto lo comprendieron los generales turcos, así que para no perder hombres en intentos sin sentido de asaltar la ciudad, pasaron a un asedio prolongado de agotamiento. La escasez de víveres y municiones, así como los constantes bombardeos de artillería tuvieron que doblegar la voluntad de resistir de los sitiados. El asedio de El-Kut duraría 5 largos meses, solo superado por el de Peremisi. Mientras el Imperio Otomano luchaba en 3 frentes a la vez, su economía trabajaba al límite de su capacidad para cubrir la escasez de productos básicos y alimentos para el ejército y la población. Hasta un año después del estallido de la guerra no quedó claro que la economía otomana no estaba preparada para movilizarse en una guerra industrial prolongada, ni siquiera en comparación con sus aliados y adversarios. La pequeña cantidad de capital, junto con el bajo nivel de industrialización de la industria y la agricultura, crearon grandes dificultades para la movilización de la maquinaria de guerra otomana. Los campos se trabajaban en gran parte a mano, como se había hecho durante muchos siglos antes. Este pequeño detalle hizo que la industria agrícola fuera susceptible a la rápida desaparición de los hombres de los campos a raíz de su movilización en el ejército, por lo que simplemente no había suficientes manos en los campos. La requisición militar del ganado de trabajo limitaba la capacidad de los agricultores para arar y fertilizar la tierra. Mientras tanto, la probabilidad de que el ejército confiscara el grano por encima del nivel de subsistencia del productor persuadió a muchos a sembrar menos. La escasez provocó la subida de los precios y, posteriormente, la hambruna, y los intentos de reformar la economía a corto plazo no pudieron remediar su desastrosa situación. El 10 de enero una lluvia de obuses alcanzó las posiciones turcas y los rusos lanzaron una nueva ofensiva, esta vez dirigida contra Erzurum. A pesar de los problemas en la economía, la guerra continuó, pero la ofensiva rusa fue una completa sorpresa para el mando turco y les jugó una cruel broma. Para comprender la magnitud de la falta de preparación de los turcos cabe mencionar que el comandante del ejército turco en el Cáucaso se encontraba en Estambul, y su jefe de Estado Mayor en Alemania. Solo 20 días después del comienzo de la ofensiva llegó al cuartel general el comandante del Tercer Ejército, pero los problemas no acabaron ahí. Mahmud Kamil Pasha estaba más preocupado por el posible avance de los rusos cerca del lago Van, por lo que ordenó enviar allí a reforzar la mayor parte de sus reservas, ignorando en gran medida la ofensiva en el norte. El avance ruso en estas difíciles condiciones fue tan rápido que solo un mes después del inicio de la operación, avanzaron 150 kilómetros, y los turcos ya estaban apretados por la defensa de la propia Erzurum. Incapaces de mantener la ciudad después de 5 días, los turcos se retiraron. Las consecuencias del fracaso de la defensa de Osman fueron catastróficas. El tercer ejército turco fue derrotado completamente. Perdió más de la mitad de sus efectivos, 66.000 hombres muertos y heridos y prisioneros. De ellos 13.000 fueron hechos prisioneros y, lo que es peor, la ofensiva rusa no terminó ahí. Pronto cayó Trabzon. Después de estabilizar el frente, Enver Pasha preparó el recién reunido tercer ejército y puso en el puesto de comandante a Mehmed Bey Pasha, que se había distinguido bien durante la batalla de Galípoli. El siguiente paso era recuperar el puerto perdido de Trabzon. No había lugar para la política en esta decisión, porque una vez tomado posesión del puerto los rusos empezaron a utilizarlo para transportar refuerzos por mar, evitando las largas y difíciles carreteras de montaña del Cáucaso. Por lo tanto, su captura era estratégicamente importante y podía afectar a toda la campaña militar. Pero es solo sobre el papel. De hecho, el tercer ejército turco se trasladó a Trabzon casi inmediatamente. Cayó bajo el contraataque de los rusos. Yudenich salió primero en la bandera, y luego en la retaguardia de los turcos. Sin luchar tomó Erzincan. Este lance dividió las fuerzas otomanas y las obligó a una rápida retirada. Como resultado de esta contraofensiva, la mitad del tercer ejército fue capturado, decenas de miles cayeron en la batalla, y el propio ejército fue retirado para su reabastecimiento hasta finales de 1916.
La situación de los turcos en los frentes seguía siendo extremadamente difícil, pero al menos allí había un enemigo claro, había enemigos y extraños, lo que no podía decirse de los asuntos dentro del imperio, especialmente en los territorios habitados por árabes. El ascenso de los jóvenes turcos al poder marcó nuevas persecuciones étnicas, lo que, como la historia ha demostrado repetidamente, solo conduce a la intensificación del enfrentamiento. Así, grupos activos de la población árabe empezaron a buscar una oportunidad para avanzar en el camino hacia su independencia. Antes de la guerra hacerlo era problemático, pero tras el inicio de la guerra entró en juego la regla que es tan antigua como el mundo. El enemigo de mi enemigo es mi amigo. Así que los espías británicos se pusieron en contacto con los árabes y su cooperación, por desgracia para los turcos, resultó bastante eficaz. El primer golpe se asestó en la Meca, donde el jefe del clan Binu Hashim se sublevó y consiguió reunir a 50.000 hombres, tras enviarle al capitán Lawrence, apodado Lawrence de Arabia. En los años siguientes, los árabes no harían sino intensificar sus manifestaciones y, con la ayuda material de Inglaterra, se harían con el control de vastos territorios. En agosto, tras el fracaso de la batalla de Romaní, las tropas británicas consiguieron en pocas semanas poner en fuga a las tropas turcas empantanadas un año antes. En la península del Sinaí, el golpe británico fue tan fuerte que el Imperio Otomano perdió casi todas sus conquistas en Egipto y, lo que es más importante, perdió la iniciativa hasta el final de la guerra. Aún era capaz de defenderse, pero ya no tenía fuerzas para una ofensiva. El hecho es que en el año 17 las cosas en el imperio no eran nada favorables. El gobierno turco no había logrado modernizar la industria, aunque con el apoyo de los alemanes había hecho algunos progresos. Pero el precio de todo ello fue la hambruna en Siria y otras partes de Mesopotamia. Como era de esperar, la movilización de hombres y el bloqueo de la Entente hicieron su trabajo. No se importaban alimentos y su propia agricultura no podía cubrir sus necesidades. Sin embargo, el destino pronto presentó a los otomanos quizá la mejor oportunidad de su historia. Tras la revolución en el Imperio ruso, los combates en el Cáucaso se detuvieron, y más tarde los países firmaron un armisticio. En un mes y medio, los rusos destruyeron por completo el ejército caucásico, desmovilizando parcialmente o simplemente redistribuyendo las tropas dentro de Rusia. Enver Pasha no dejó ninguna posibilidad de aprovechar la situación, sobre todo porque el armisticio no devolvía a los turcos su territorio, sino que correspondía al ejército hacerlo. En solo 6 semanas, los turcos fueron capaces de empujar a los restos del ejército ruso y a las unidades armenias hasta la frontera. Y luego la cruzaron y ocuparon fácilmente Erdogan, Kars y Batumi. Tras una pausa, los turcos continuaron el ataque en varias direcciones. Pero era demasiado pronto para celebrar la victoria. Enver Pasha, como hace 2 años, volvió a subestimar el frente de Mesopotamia, por lo que lo pagó caro. Su decisión de reforzar el ejército para una ofensiva en el Cáucaso impidió a los turcos enviar refuerzos al sur para defenderse eficazmente de la ofensiva británica en Irak. Las fuerzas turcas allí simplemente no podían detener el avance británico, solo podían retrasarlo. Así que, en pocos meses, los otomanos abandonaron Bagdad y se retiraron a las profundidades de su propio territorio, sufriendo grandes pérdidas. El punto álgido de la ofensiva británica coincidió con las batallas en Palestina, pero el estrechamiento del frente permitió a los turcos ganar las 2 batallas por Gaza. Inmediatamente después vino el periodo de estancamiento, una situación en la que ni los británicos y sus aliados ni los turcos pudieron derrotarse mutuamente durante 6 meses. Fue aquí donde el retraso industrial de los turcos tuvo un impacto. Sufriendo pérdidas y realmente librando una guerra de desgaste, el Imperio Otomano no podía igualar al Imperio Británico. Simplemente no tenía tiempo para producir suficientes armas, municiones y proyectiles como los británicos. Finalmente, en noviembre, los británicos lograron romper las defensas turcas y avanzaron. Enver Pasha no pudo hacer nada. Cometió muchos errores, pero el principal fue arrastrar a los otomanos a la Primera Guerra Mundial. En un mes y medio, los turcos retrocedieron 100 kilómetros. Sus vanos intentos de contener la ofensiva contraatacando fracasaron. Aunque no inmediatamente, los británicos se alejaban cada vez más. Pero, curiosamente, esta grave derrota pasó casi desapercibida para la población turca, y no se debió a la propaganda militar, porque en el mismo momento Turquía lanzó una ofensiva en el Cáucaso, que sin duda elevó la moral a un nivel sin precedentes. A los testigos les pareció incluso que la Entente estaba a punto de seguir el ejemplo de Rusia y proponer el fin de la guerra, pero no era más que un deseo, nada que ver con la realidad. En efecto, los otomanos lograron recuperar los territorios perdidos durante la guerra y aún más. Capturaron varias ciudades y se aseguraron su anexión con la paz de Brest.
Pero esto no anuló el hecho de que las tierras de la península arábiga, excepto Yemen, se perdieron realmente, así como las tierras de Egipto, Palestina e Irak. Sin embargo, el Imperio Otomano continuó su marcha a través del Cáucaso. Esta vez, junto con Alemania, capturó las recién formadas repúblicas de Georgia y Armenia, liberó a Azerbaiyán de los bolcheviques y concluyó con ellos un tratado que reducía sus territorios. Como la historia ha demostrado en repetidas ocasiones, cuanto más difícil es la situación de un país, más locos son los planes de sus gobernantes, y Enver Pasha no fue una excepción. Desarrolló su propia estrategia para continuar la guerra. Después de la liberación de Bakú para girar hacia el norte y liberar Gorskaya o República Montañosa en el Cáucaso Norte, y luego por un golpe hacia el sur a través de Irán para cortar los británicos en Mesopotamia. ¿Cómo desplazarse cientos de kilómetros a través de las montañas hacia el norte en tan poco tiempo? Y luego desplazarse 400 kilómetros hacia el sur y dejar fuera de combate a los británicos. No se especificaron los detalles del plan. Es difícil decir en qué se basaba Enver para crear este plan, pero sin duda no era la realidad. Porque para el Imperio Otomano la realidad era mucho más trágica. Los acontecimientos en el sudeste de Europa hicieron añicos las esperanzas del gobierno otomano. En septiembre de 1918, las fuerzas aliadas lanzaron una ofensiva sorpresa en el frente macedonio, que tuvo bastante éxito. Esta ofensiva obligó a Bulgaria, que luchaba en el bando de las potencias centrales, a buscar la paz, y planteó así nuevas amenazas a Estambul, que se encontraba a solo 140 kilómetros de la frontera búlgara. Mientras tanto, en el frente sur, muchos jefes militares de las potencias centrales que mandaban los ejércitos otomanos tenían claro que la siguiente ofensiva británica conduciría al desastre. Así ocurrió el 19 de septiembre, tras el ataque británico. Las defensas del octavo ejército otomano en la zona costera se derrumbaron en tan solo las primeras 12 horas. El colapso del octavo ejército otomano pronto obligó al adyacente séptimo ejército otomano a contener su flanco derecho. En la región al norte del Jordán, los flancos del cuarto ejército también se vieron pronto expuestos y comenzaron a retirarse gradualmente hacia el norte. Durante las 6 semanas siguientes, los restos de los ejércitos continuaron retirándose hacia el norte, a menudo en medio del caos. Fueron perseguidos por un gran número de caballería. Los turcos sufrieron ataques aéreos devastadores y el acoso de unidades rebeldes árabes itinerantes. El 30 de septiembre de 1918, los turcos abandonaron Damasco. A finales de septiembre, el gran visir del Imperio Otomano visitó Berlín y Sofía y se marchó con la certeza de que ya no se podía ganar la guerra. Con Alemania probablemente buscando una paz por separado, los otomanos también se verían obligados a firmar una paz humillante. El 30 de octubre, el Imperio Otomano firmó su último tratado, que ponía fin a siglos de historia imperial. Como resultado, el Imperio Otomano no estaba preparado en absoluto para la guerra, ni industrial ni materialmente. Su ejército necesitaba reformas, al igual que el sector agrícola. Pero esta conclusión fue hecha por muchos militares y políticos turcos antes de entrar en guerra, pero fue completamente ignorada por el confiado ministro Enver Pasha, quien, por voluntad propia y engatusando a los diplomáticos alemanes, sumió al país en el desastre. Tal vez el Imperio Otomano hubiera podido conservar sus territorios, evitando su participación en la Primera Guerra Mundial, pero la historia ha ordenado lo contrario. Suscríbete al canal, pon like y mira otros vídeos del canal Easy History Español.